Hola amigos del canal y productores de aguacate. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo la importancia de fijarnos en el pH de nuestros abonos. Aquí estamos viendo una, una garrafa de que es potasa líquida. No tenéis que fijaros en la marca ni nada de eso, que a mí nadie me promociona nada. Pero fíjense donde pone pH, el pH que trae esta solución, esta potasa. Y claro, tenemos que fijarnos en estas cosas porque son importantes, porque veo que, bueno, veo no, sé que hay mucha gente que no se fija en estas cosas. Y por ejemplo, si por eso tú tienes que haber hecho un análisis de tierra en tu cultivo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí estamos viendo otro producto que es de zinc y boro y, y aquí estamos viendo el pH que trae. Por ejemplo, el potasio veis que tenía un pH de un 11. Este trae un pH de 7. Si no me equivoco ahí, que no se me ve muy bien. Tenéis que ver ¿sabes? Los pH que trae para saber si lo podéis aplicar mucho en vuestro terreno o no. Ahora vamos a explicar cómo más o menos todos estos conceptos. Aquí tenéis otro pH que es 4 con algo, si es que no lo puedo ver bien porque grabé primero el vídeo y ahora estoy grabando un poco el audio y no se me ve muy bien en el editor. Pero ahí donde pone pH, hay unos abonos que traen un pH más alto y otro que trae un pH más bajo. Entonces es muy importante fijarnos en el tema del pH. Por ejemplo, aquí creo que es un 6. A ver, si no me equivoco, creo que es un 6. No sé si por si acaso me he equivocado en los datos, es que con el editor de vídeo no se me aprecia muy bien. Un error mío, tenía que haberme fijado mejor, pero bueno, ahí en el vídeo se tiene, cuando se procese el vídeo se tiene que ver bien. Donde pone pH, si no pausáis el vídeo y lo volvéis a ver. ¿Veis este saco, por ejemplo, que es un 20-20-20, 20 de con microelementos, 20 de nitrógeno, 20 de fósforo, 20 de potasio con microelementos? Un abono muy bueno, un poquito caro, pero es un abono muy bueno porque te trae de todo. Pero ¿veis cómo pone arriba pH ácido? A ver si ahora no se enfoca. Ahí, justo arriba, ahí veis, la etiqueta arriba pone, es que hasta la etiqueta arriba ya te lo pone pH ácido. Y claro, si tú tienes una tierra ácida, tú no puedes estar echando un abono que tenga un pH ácido, porque vas a acidificar más todavía tu terreno. O sea, y la planta, por mucho abono que tú le estés poniendo, la planta no te lo va a poder absorber. O sea, es súper importante mirar el tema de los pH en el abono para que ustedes cojáis el concepto, quien no lo sepa. Habrá gente quien lo sabe y gente que no. Eh, Tenéis que hacer una analítica de tierra de vuestro terreno, que no es muy caro tampoco. Y sabiendo, eso te lo da, el análisis de tierra te da el pH que tú tienes en tu terreno. Y si el pH está por debajo de 7 o 6,5, si está por debajo, no sé si era hasta 6, entre 6 y 7 es el pH ideal. Si está por debajo de 6 o 5,5, de 5,5 a 6 o algo así era. Si está por debajo de 6 ya empieza a ser un poco ácido. pHs de 5 son ácidos, cuanto más bajo te dé el pH de la tierra, pues más ácido es, hasta que llega un punto de que una planta sinceramente no crece, porque a no ser algunas especies diferentes, pero normalmente las plantas donde se desarrollan mejor es en pHs neutros, o sea, entre eso, 6 y 7 o 5,5 y 6,5 o algo así, me parece que era. Igual que el agua tiene que estar entre un pH de eso, de entre 6 y 7 o algo así. Y nada, o sea, si los pH son más bajos, si te dan los números más bajos por debajo de 6 tienes una tierra ácida. Una tierra ácida. Las tierras ácidas suelen ser en los sitios donde son sitios más lluviosos. Y si lo tienes por encima, pues tienes una tierra alcalina. ¿Y qué pasa con esto? Pues que tienes que saber estas cosas para saber fijarte en los abonos que compras para que no intentes, o sea, o acidificar más el terreno o ponerlo muy alcalino. O sea, si tú tienes una tierra por encima
de 7, tu tierra es alcalina, entonces te viene bien poner estos abonos ácidos o abonos con azufre, que también hace que el pH baje, como sulfatos de no sé qué, sulfatos de no sé cuándo. Todos estos sulfatos, por ejemplo, la mía es un poquito ácida. La mía es una tierra un poquito ácida. Entonces a mí yo puedo aplicar, tampoco es que no lo puedas aplicar nunca, pero tú puedes aplicar un par de veces al año, no hay problema, porque la planta también necesita un poco de azufre. Esto ya casi que esté más otro vídeo, porque si no nos vamos a enrollar mucho, pero bueno, para que os quedéis con el concepto. El pH es importantísimo, tanto en el agua, en la tierra, como el de los abonos, como en los abonos. Si tú tienes una tierra ácida, lo que quiero que os quedéis claro con el concepto, si tú tienes por ejemplo, tienes una tierra ácida, o sea que el pH es por debajo de 6, tú no puedes estar aplicando abonos ácidos, porque vas a acidificar más todavía la tierra. Tú tienes que intentar buscar abonos que tengan un pH poquito o neutros, que hay muchos abonos que te traen los pH neutros de 6, 7, por ahí. Pues esos son perfectos, sirven para todo. O que sea por encima, para contrarrestar el pH de la tierra. Ahora, lo que no te sirve es que tú tengas un terreno ácido, o sea, que está por debajo de 6, y tú le estés dando abono ácido también, porque es que al final te matas el cultivo, lo matas. Claro, tú imagínate haciendo esto durante años y la planta cada vez peor, que no puede absorber los nutrientes, porque tú cada vez al aplicar esos abonos todavía más estás poniendo la tierra ácida y estás todavía más bajándole el pH, que es lo mismo, poner la tierra más ácida que significa lo mismo, bajarle más el pH de la tierra. Entonces la planta no puede absorber los nutrientes y la planta al final se muere o se pone muy muy fea, se pone amarilla, y lo mismo para arriba, lo mismo con el tema alcalino. Si tenemos pH de la tierra por encima de 7 o 6,5, que no recuerdo mal, pero más o menos para que os hagáis una idea, tampoco hace falta, creo que era por encima de 7 o de 6,5, ya empiezan a ser pH alcalinos. Entonces, tú no puedes estar poniendo muchos productos, muchos abonos, sobre todo, más que nada, lo que yo me he fijado también, que viene mucho el rollo del pH, es en los abonos líquidos. En los sacos te viene también, dice rango de absorción, los perdón, los sacos, sí, lo que estaba diciendo, en los sacos, que son así de polvo y tal, suele venir rango de absorción bueno entre 3 y 8, por ejemplo. O sea que tienes bastante rango ahí de absorción entre el agua y la tierra. Ya vienen un poco preparados. Pero nada, quedaos con este concepto porque es muy importante. Y lo que estaba diciendo, lo mismo en los ácidos, yo creo que el concepto se quedó más o menos claro. Que para las tierras alcalinas, si tú tienes una tierra alcalina, o sea, una tierra con un pH por encima de 7, o 6,5 de 7, que ya empieza a ser la tierra alcalina, tú no puedes estar abonando con abonos. Lo puedes hacer alguna vez. Por ejemplo, los ácidos húmicos, estos que yo compro, suelen tener un pH alto. Entonces, los podemos poner, pero no los puedes poner con mucha frecuencia si tienes una tierra alcalina. ¿Por qué? Porque encima que tu tierra tiene un pH alto, que por eso es alcalina, se dice que es alcalina porque tiene un pH alto, y encima tú le estás poniendo abonos que tienen un pH alto, pues más vas a subir el pH de la tierra. ¿Qué pasa con esto? Pues que la planta al final no puede absorber ciertos nutrientes y la planta se va a empezar a poner fea y se va a empezar a poner amarilla y lo típico. Y tú, ¿pero qué le pasa a la planta si yo le estoy poniendo esto y le estoy poniendo lo otro? Pues es muy importante el tema de los pH, y creo que hay mucha gente que no se fija en estas cosas, y es bastante importante fijarnos en los pH de los abonos que compremos y hacer obviamente la analítica de tierra para saber el pH de la tierra que nosotros tenemos, porque tenemos que partir de eso. Bueno, yo creo que más o menos se ha entendido el concepto. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que les sirva de ayuda. Si queréis contribuir un poco con el canal, he puesto un link abajo en los comentarios de si alguien quiere hacer alguna donación vía PayPal o algo, si les sirve de ayuda a estos vídeos.
Y nada, suscríbanse al canal, denle a la campanita y un saludo, que vienen más vídeos.